Las actas de la sesión 151 y 152 quedan reglamentariamente aprobadas. La señora secretaria, no vamos a dar ni cuenta ni varios para que podamos avanzar en la lectura de las indicaciones. Están conectados. Está Fernanda de la subsecretaría. Saludo al subsecretario. Sí, vamos a tomar, pero es que no está el diputado, pero igual lo vamos a saludar porque nació su cuarto hijo, al diputado Jaime Beloli. Todos los diputados acá le mandan su salud y diputadas. Sí. León se llama el bebé, ¿no? Ya, vamos, luego de ese fraterno saludo al diputado por su paternidad y por supuesto a su esposa, vamos a ver el proyecto de ley que dispone la suspensión del cobro de arancel y derechos de matrícula y similares por parte de instituciones de educación superior durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública con ocasión de la pandemia COVID-19. Habíamos retrasado la votación del proyecto debido a las conversaciones que se estaban desarrollando con el Ejecutivo. No sé si en ese sentido el subsecretario quiere referirse a si hay novedades de parte del Gobierno. ¿Podría hablar? De todo. Ya. Bueno, subsecretario, le doy la palabra para que se refiera al proyecto y así hay novedades también. Sí. Gracias, presidenta. Pido excusas si en algún momento me bajo la mascarilla, pero a veces para hablar junto con la mascarilla se me hace un poco difícil. Bien, en el contexto que está enfrentando el mundo entero, el referido a una profunda crisis sanitaria, Chile, al igual que el resto del mundo, se ha empobrecido en términos económicos. Y esto ha provocado, evidentemente, una restricción desde el punto de vista de los ingresos con los que cuenta el fisco. En el sistema de educación superior, lo que ha ocurrido a nivel de Latinoamérica es que existen actualmente 23 millones de estudiantes que están sin clases presenciales, las que han sido reemplazadas, no en todos los casos, por un sistema de formación virtual u online. Chile no ha estado ajeno a este proceso, como ya he dicho en otras ocasiones, presidenta, y desde el 14 de marzo todas las instituciones de educación superior activaron rápidamente planes de puesta en marcha para cambiar o mutar su formación de carácter presencial a una formación de carácter virtual, lo cual ha implicado un esfuerzo enorme en términos de inversión, de capacitación, pero especialmente de dedicación de funcionarios, profesores y también, hay que decirlo, de estudiantes que han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias. En estas circunstancias se ha presentado el proyecto de ley que busca congelar el pago de aranceles, medida que no se hace cargo del problema integral por el que hoy atraviesa y que puede afectar seriamente la viabilidad de las instituciones de educación superior. Sobre este tema en particular, es importante relevar que, de acuerdo con lo detallado por el informe del Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe de la UNESCO, cito literalmente, no hay ningún país en la región donde se haya ofrecido una moratoria o suspensión de los aranceles, en buena medida basándose en el doble supuesto de que esta situación es temporal y de que, en cualquier caso, se ha garantizado la continuidad de las clases por modalidades alternativas. Cierre de paréntesis, de comillas. No obstante, es importante para estos efectos
reiterar el detalle de las medidas que el Gobierno ha impulsado y que implican un apoyo fiscal que va directamente a las instituciones y a los estudiantes. Todo esto en el marco de la actual pandemia. ¿Cuáles son, en primer lugar, Presidenta, los esfuerzos que ha hecho el Estado en términos de educación superior? Y, en primer lugar, hay que dejar constancia de que, y recordar que el presupuesto del Ministerio de Educación para el subsistema de educación superior alcanza los 2,5 billones de pesos, lo cual representa un 1% del PIB del país. Este presupuesto se enfoca principalmente en beneficios estudiantiles, como son gratuidad, becas y crédito solidario. Un hecho relevante es que si consideramos los 609.000 estudiantes que el año pasado fueron beneficiados con alguno de estos beneficios, valga la redundancia, como gratuidad, becas o crédito solidario, y se le suman los 180.000 estudiantes que pudieron financiar sus estudios con crédito con aval del Estado, llegamos a que casi 800.000 estudiantes el año pasado pudieron financiar total o parcialmente sus estudios de educación superior gracias al apoyo que le dio el Estado. ¿Qué significa esto en términos prácticos y sencillos? Que 2 de cada 3 estudiantes, repito, 2 de cada 3 estudiantes pudieron financiar sus estudios gracias al apoyo que le da el Estado, financiar parcial o totalmente. De esos 800.000, importante decir es que casi la mitad, casi 400.000, estudiaron con gratuidad. El otro gran eje del presupuesto del Ministerio de Educación apunta a la entrega de fondos directos a las instituciones, tanto públicas como privadas, con el objeto de apoyar su gestión y el mejoramiento de su calidad. Por último, si consideramos además el presupuesto que se invierte en becas de educación superior a través de JUNAEP y los diversos gastos relacionados con el Ministerio de Ciencia, podemos decir que, de acuerdo a los mismos indicadores que establece la OSD, el presupuesto del Estado en educación superior alcanza al 1,22% del PIB en el caso de la educación superior en nuestro país. Y eso representa un incremento significativo e importante respecto del aporte fiscal que se hace a la educación superior en nuestro país en comparación con los últimos años. Considerando, en suma, la magnitud del presupuesto, es que es fundamental entender que el Gobierno no ha dejado de lado el sistema, sino que en el contexto de la pandemia ha buscado priorizar el esfuerzo de entregar recursos a fortalecer, en primer lugar, el sistema de salud y el combate a la enfermedad. Se debe entender que esa ha sido la prioridad. Pero por otra parte también se han destinado recursos para apoyar directamente a las familias que en el contexto actual más lo necesitan. Y es por eso que proyectos como el de ingreso de emergencia o el bono COVID-19 o anteriormente la ley de protección al empleo han ido precisamente en la línea de apoyar los ingresos familiares. Y el tercer eje es el de apoyo a distintas instituciones, pequeñas y medianas, para que puedan contar con los recursos que les permitan mantenerse en pie en este adverso contexto. Esto, sin embargo, no significa en ningún caso que el sector de la educación superior no haya estado apoyado por el Estado para enfrentar el contexto de la pandemia. Dado que en la discusión de este proyecto se ha enfatizado la necesidad de que el Estado apoye el sistema, creo yo que es muy relevante detallar el plan de acción que hemos impulsado y en particular los avances concretos que llevamos a la fecha, considerando una visión más amplia del problema. Así, respecto de beneficios estudiantiles, debo señalar que adicionalmente a la extensión del FUAS, de la postulación a beneficios estudiantiles que hicimos en el mes de marzo y que permitió aumentar hasta el plazo del 27 de marzo la postulación a estos beneficios y que de esa manera permitió sumar a 100.000 postulantes al proceso, debo añadir que se abrió un proceso de apelación a aquellos alumnos que habían postulado beneficios en octubre y noviembre del año pasado. Esos jóvenes han apelado por diversas causales, siendo actualmente 11.900 las apelaciones que están en curso, de las cuales 9.600 apelaciones corresponden
a apelaciones por la causal de cambio en el ingreso familiar. Todo esto, en definitiva, ha ido en apoyo de los estudiantes que han visto perjudicadas su situación financiera por diversas razones, entre ellas, evidentemente, la del contexto de la pandemia. Por otra parte, quiero insistir, digamos, en el número de 800.000 estudiantes que actualmente son beneficiados con algún tipo de ayuda estatal para poder financiar sus estudios de educación superior. Por otra parte, hemos apoyado para que la formación online o virtual, a la cual han tenido que adaptarse rápidamente las instituciones de educación superior, pueda realizarse de la mejor manera posible. En este sentido, destaco rápidamente una serie de iniciativas que hemos apoyado. Entre ellas, realizamos y activamos reuniones con empresas de telecomunicaciones para que pudieran dar facilidades y tratos preferentes a instituciones de educación superior, en orden a que dichas instituciones pudiesen ofrecer a sus alumnos becas de conectividad o acceso a equipos a través de los cuales pudiesen acceder a las plataformas en las que se imparten las clases. De esta manera, de acuerdo al catastro de la Subsecretaría de Educación Superior, las instituciones han entregado a la fecha más de 55.000 becas relacionadas con la conectividad a Internet y 7.000 equipos a lo largo del país. Logramos adicionalmente un acuerdo con Google, en virtud del cual dispusimos de manera gratuita la plataforma Google Classroom para los planteles que no contaban con algún tipo de plataforma a través de la cual poder impartir sus clases de manera remota. Hicimos un convenio también con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras para entregar recursos digitales a los docentes para apoyar así sus clases online. Así dispusimos de más de 150 manuales, guías, contenidos de manera gratuita para los profesores que lo requirieran. Y en un convenio con instituciones extranjeras, el Instituto Tecnológico de Monterrey y Técnica del País Vasco, implementamos un sistema de apoyo a través de charlas para docentes de todo tipo de instituciones. Hace un par de semanas atrás, de hecho, hicimos una charla en la que participó el TEC de Monterrey y a la que asistieron más de 1.800 personas. A través de esta charla y de capacitaciones, estamos llegando a docentes y directivos de distintas instituciones, entre ellos también centros de formación técnica estatales. Y por otra parte, Presidenta, respecto del apoyo a las instituciones, quiero decir que hemos reorientado fondos institucionales. En este gobierno creamos fondos que permiten apoyar a las instituciones a nivel institucional, valga la redundancia. ¿Qué hicimos con estos fondos? Con los que voy a detallar a continuación. Reorientamos su uso, de manera tal de que, en primer lugar, abrimos el Fondo de Áreas Estratégicas la semana pasada, que permitirá financiar proyectos en universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, enfocándose en la mejora de su calidad, pero en el marco de la pandemia, anunciamos que se priorizarán los proyectos relativos a la educación a distancia o remota. Y así las instituciones que lo requieran pueden potenciar o desarrollar, dependiendo de su nivel de avance en la materia, sus proyectos de formación virtual. Estos fondos también permitirán fortalecer áreas tan esenciales como la nivelación académica de los estudiantes. Son recursos a los que las instituciones pueden acceder presentando sus proyectos y que en suma representarán del orden de 9.000 millones de pesos. Adicionalmente, dentro del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales, programa que cumple su tercer año, consigna para este año 30.000 millones de pesos. De esos 30.000 millones de pesos, hemos hablado con el Comité de Coordinación de este Plan de Fortalecimiento la posibilidad de destinar algunos recursos para la creación de una red estatal de educación a distancia, junto con, eventualmente, fortalecer los proyectos de educación remota de cada una de estas universidades estatales en el caso de que ellas presenten proyectos que vayan en esa línea. Por último, para instituciones no acreditadas, en los próximos días abriremos un fondo de 300 millones de pesos que permitirá que puedan postular para financiar proyectos de fortalecimiento institucional. Si bien estos recursos se encontraban dentro del presupuesto del año 2020, la reorientación en los ejes que se
priorizarán dentro de ellos, permite apoyar a las instituciones en aspectos claves dentro del contexto de la pandemia. Por último, es importante también mencionar que ciertas instituciones pueden acogerse a la Ley de Protección de la Actividad Económica. A ese respecto, debo recordar que el Gobierno presentó un proyecto de ley que ya fue aprobado, que permite extender el Fondo de Garantía para Pequeñas y Medianas Empresas, FOGAPE, y que también es extensivo para instituciones de educación superior en la medida que no tengan ingresos superiores a 1 millón de UF. Pues bien, dada esta restricción, es importante decir que el 70% de las instituciones de educación superior tiene ingresos inferiores a 1 millón de UF y, por lo tanto, podría eventualmente postular a los créditos FOGAPE que estoy haciendo mención. En estas instituciones, si bien no estudia un porcentaje bajo de la matrícula, insisto, representan, sin embargo, el 70% del número de instituciones del país. Ahora bien, entendemos también que las instituciones de tamaño más grande pueden estar viviendo una situación difícil, en el contexto de que algunos de sus estudiantes pueden estar teniendo problemas para cancelar el eventual copago o los aranceles que directamente deban pagar. Sin embargo, es importante también destacar en este sentido, Presidenta, que el catastro que nosotros hicimos junto con la Superintendencia de Educación Superior mostró que el 91% de las instituciones de educación superior, que representan el 95% de la matrícula, están realizando acciones tendientes a flexibilizar el pago de los aranceles. O dicho de otra manera, ha habido una preocupación del sistema de educación superior por apoyar a aquellos estudiantes y a aquellas familias que han visto mermados sus ingresos en la coyuntura actual. Esto finalmente es importante resaltarlo, porque el proyecto de ley, este proyecto de ley, si bien tiene un propósito loable, ¿cuál es el de apoyar a las familias? Es importante destacar que esas familias ya están siendo apoyadas de una u otra manera a través de los distintos mecanismos que he descrito anteriormente, Presidenta. Por último, y ya para terminar, Presidenta, quiero decir que este proyecto de ley nos parece, en razón de lo que ya he presentado, un proyecto de ley equivocado o redundante, en el sentido de que se está resolviendo un problema que ya está siendo resuelto por otras vías. Este proyecto de ley, si se aprueba tal cual ha sido presentado, puede significar un enorme perjuicio para las instituciones de educación superior. Y debo decir que todo lo que ha hecho el país y todo lo que ha hecho el Gobierno en estas materias de apoyo a la educación superior ha merecido elogios por parte de instituciones como la UNESCO. De hecho, si me permite, quiero leer este informe de la UNESCO, Presidenta, que literalmente dice lo siguiente, del 6 de abril, dice: Chile es el único país de la región, por el momento, donde se han tomado disposiciones financieras para atender, en primer lugar, las necesidades de los estudiantes que cuentan con algún tipo de beca o apoyo financiero y que al cancelar sus actividades presenciales podrían encontrarse en una situación difícil, puesto que los beneficios exigen la matrícula y la asistencia a la correspondiente institución. En segundo lugar, Chile también ha reorientado recursos públicos ya disponibles para el fortalecimiento de las universidades estatales, del orden de 30.000 millones de pesos, para promover la creación de una red estatal de educación a distancia y favorecer al mismo tiempo proyectos de innovación educativa, ya completados estos fondos existentes con el equivalente a 1/3, 10.000 millones de pesos adicionales. En definitiva, Presidenta, todo esto es lo que lleva a este informe de la UNESCO a declarar que solo Chile ha avanzado en un plan nacional de acción para enfrentar las consecuencias del COVID-19 en la educación superior, a través de un plan que, de forma comprensiva, presenta varias líneas de actuación que cubren desde aspectos relacionados con el apoyo tecnológico y pedagógico hasta financieros, pensando fundamentalmente en los estudiantes becarios.
Por todas estas razones, Presidenta, insistimos en que este proyecto, tal como está presentado, nos parece que es innecesario. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Como ha de saber, hay algunas indicaciones que de hecho realizan modificaciones a la versión primera del proyecto y que ahora vamos a pasar a discutir. Le solicito de todos modos que nos pueda hacer llegar el informe que ha leído, sobre todo por la información que se entrega referida a qué es lo que están haciendo otros países y cómo en definitiva el caso chileno también se resalta por las medidas que han tomado las instituciones de educación superior. Así que ojalá lo pueda hacer llegar a la Secretaría para disponer de él. Pasemos a la votación entonces en particular, Secretaria. ¿No quiere un rojo? Bueno. Tienen todo su comparado, ¿verdad? No tiene... ¿Le puede pasar un comparado? Voy a compartir en la pantalla el comparado para los diputados que no están presencialmente. Está el diputado Venegas, la diputada Girardi y el diputado Jaime Belolio por modo telemático. Diputado Belolio, le habíamos mandado saludos de la comisión por su nueva paternidad, pero todavía no ha llegado. ¿Y no trajo a la guagua ahora? Hay que darle micrófono para que pueda expresarse al tiro. No, ¿para qué? ¿No? ¿No le quiere dar micrófono? No. La guagua está haciendo algo que yo no puedo hacer ahora en estos minutos. Lamentablemente no hemos generado eso todavía, pero espero que algún día podamos hacer. ¿Dónde tengo? Ah, no lo puedo ver. La 1 y la 3 son muy parecidas, así que yo propongo que las... Pero una del diputado Pardo. Deme un segundo, presidente, que quiero compartir con los diputados que están remotamente el comparado. Estamos esperando que se pueda poner el comparado para que los diputados que están telemáticos lo vean. Así que una vez que eso se logre, empezamos la votación. Ya, listo, presidenta. La primera indicación es del diputado Pardo. Secretario. ¿Sí? Tengo una duda de forma, ¿Mm? porque la primera indicación del diputado Pardo es muy similar a la tercera indicación, que es de los diputados de oposición. Y después en la segunda, que es el artículo 1 de los diputados de oposición, es muy distinta a la del diputado Pardo, pero ambas se refieren al artículo 1. Entonces, si nosotros aprobásemos esta, la otra quedaría... ¿Podemos discutirlas ambas? Ah, ya. Las podemos La votar 1 y la 3 podemos discutirlas en conjunto para que sea más fácil de Claro. ver si por último hasta se pudieran refundir si Eso, hay lo que puntos me preocupa es que de la coincidencia. 1, la 2 no queda anulada a raíz de la 1, porque no son la misma materia, pese a que se refieren al mismo artículo. No, porque después podemos reordenar la numeración de los artículos, no Ya. hay problema en eso. Voy a dar lectura a la 1 y a la 3. Gracias. Artículo 1, era el diputado Pardo. A raíz de la emergencia de salud pública de importancia internacional por brote del COVID-19, las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objetivo apoyar la continuidad de la formación de sus estudiantes, haciendo especial énfasis en las medidas que se adoptarán respecto de aquellos estudiantes que acrediten ante la institución correspondiente que su situación socioeconómica se ha visto menoscabada. El plan deberá incluir a lo menos las medidas académicas y económicas que se deberán tomar durante el año 2020 en virtud de la emergencia sanitaria.
En caso de que se establezcan medidas de flexibilización económica en donde se acuerde una modalidad diversa de pago o en el número de cuotas, el cambio en dichas condiciones no podrá generar intereses ni multas por mora. Las instituciones de educación superior tendrán un plazo de un mes desde la publicación de esta ley para la presentación del plan, el que quedará sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior en virtud de lo establecido en el artículo 20, letra F de la ley número 20.091. El plan será de carácter público y deberá ser difundido a través de la página web de cada institución o a través de otro medio idóneo. La 3 es de los diputados las diputadas Girardi, Fernández, Rojas y Vallejo y los diputados González, Santana, Vinter y Venegas para incorporar el siguiente artículo 2 nuevo. Las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias para enfrentar las dificultades que conlleva la crisis sanitaria en el ámbito educativo. Este plan deberá incluir tanto medidas de índole académica como planes de flexibilización de pago para el año académico 2020. Las instituciones mencionadas en el inciso precedente deberán asegurar un servicio de calidad en las clases que se realicen de manera remota. Estos planes de flexibilización deberán garantizar la continuidad de estudios de todos los estudiantes que acrediten que su situación financiera se ha visto perjudicada en los términos señalados en el inciso siguiente. Si considerará que la situación financiera de un estudiante se ha visto perjudicada en los casos en que el estudiante o algún miembro de su grupo familiar haya perdido su empleo y que se encuentre acogido a la ley 19.728 o se haya suspendido su relación laboral o visto reducida su jornada en virtud de la ley 21.227, o bien que pueda demostrar que sufrió una disminución en sus ingresos familiares como directa consecuencia de las medidas sanitarias o de seguridad interior que hayan sido dictadas por la autoridad competente para el control del COVID-19. Las modalidades de pago y el número de cuotas a pagar serán acordadas entre la institución de educación superior y el estudiante beneficiario del plan de flexibilización. Dichas cuotas no podrán generar intereses o multas por mora. Gracias, secretaria. Son bastante similares, como pudieron ver. De hecho, se refieren ambas al plan de medida extraordinaria del año 2020, a que no hay intereses ni multas. Entonces, les propongo que las votemos ambas y que de aprobarse ambas se puedan complementar. Diputado Velorio está pidiendo Ya. la palabra. Sí, voy a antes de dar la palabra de opinión, voy a preguntar acá si los diputados que presentaron las indicaciones quieren decir algo. En este caso, diputado Pardo. A mí me parece que efectivamente las dos indicaciones van en la misma dirección. Me gustaría, mientras se desarrolla el debate, ver si puedo proponer una fórmula integradora. Gracias, diputado Pardo. ¿El diputado Belolio y el Ejecutivo se va a referir a la indicación? Diputado Belolio y después el subsecretario, entonces. Gracias, presidenta. Hacen van al fondo del mismo asunto, pero con alguna diferencia en la redacción. Y es que la del diputado Pardo dice que para demostrar ese menoscabo o esa rebaja en los ingresos, tiene que acreditarse ante la institución. En cambio, la que propone usted, o que proponen ustedes, digamos, porque son varios, tiene un problema, en mi opinión, porque tiene una norma final muy genérica, que dice que simplemente haya disminuido los ingresos. Y obviamente no cualquiera, pero prácticamente cualquier persona puede decir que disminuyeron sus ingresos. Entonces, distinto es cuando se considera que la situación ha sido perjudicada cuando está la ley 1, 2, 3, 4, pero cuando dicen que una disminución en sus ingresos familiares puede ser cualquier tipo de disminución, y eso abre la puerta a generar un efecto indeseado, dada la forma en la cual está redactado aquello. Entonces, si estamos de acuerdo en que no puede generarse intereses por mora ni multas por mora, yo creo que en eso estamos todos perfectamente de acuerdo, me parece que la del diputado Pardo es más precisa en que la magnitud de esa disminución de ingresos es determinada por la propia institución, que es lo que además se sigue después en otro artículo donde se pide que todas las instituciones tengan un plan de ayuda para los propios estudiantes. Entonces, creo que son similares siempre y cuando en la indicación que se leyó segundo de las diputadas Girardi, Fernández, Rojas, Vallejo y los diputados González, Santana y Vinter, se cambie esa norma general, digamos, que permitiría un acceso casi universal a este articulado. Gracias.
Sí, yo creo, bueno, le voy a dar la palabra al Ejecutivo y también voy a hacer una propuesta respecto de lo que ha dicho el diputado Berle. Gracias, Presidenta. Si bien tienen bastantes similitudes, hay un par de elementos que a nuestro juicio podrían ser complicadas. La segunda indicación. Menciono los siguientes puntos. En primer lugar, se dice que los planes de flexibilización deberán garantizar la continuidad de estudios de todos los estudiantes que acrediten que su situación financiera se ha visto perjudicada. De alguna manera, yo creo que esa redacción puede ser mejorada en términos de que no se, digamos, la continuidad de estudios debería darse respecto de todos los estudiantes y no solamente respecto de aquellos que han visto perjudicada su situación económica. Sé que probablemente no es lo que se tenía en mente cuando se quiso redactar, pero de alguna manera queda un poco ambiguo. Eso, Presidenta, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que el hecho de que la indicación del diputado Pardo incorpore a la superintendencia con la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento, me parece que es algo sensato, razonable y que aporta en ese sentido. Gracias. Diputado, antes de dar la palabra, para proponer algo, porque en consideración a lo que mencionaba el diputado Belolio, entiendo que hasta donde dice ley 21.227, en el tercer inciso de la indicación que nosotros proponemos, la 3, se podría dejar hasta ahí, y con lo que dice la indicación del diputado Pardo, que es que acrediten ante la institución correspondiente que su situación se ha visto menoscabada. O sea que podría en todo caso haber algo por fuera de eso, pero estaría acreditado ante la institución. Y sobre lo que dijo el subsecretario, tendríamos que poner algo así como: estos planes de flexibilización deberán garantizar la continuidad de estudio de todos los estudiantes, incluyendo a aquellos que acrediten, asumiendo que es una situación particular la que enfrentarían esto. Claro. Esos dos. Sí, diputado Pardo y después el diputado Santana. Presidenta, mirando ambas indicaciones, me convenció el diputado Belolio que la mía era mejor. No es el espíritu. Yo agregaría lo que usted acaba de señalar. Yo agregaría el párrafo, el inciso tercero de la indicación de ustedes hasta la ley 21.227 y lo agregaría a continuación de, en caso que se a continuación de que los estudiantes que acrediten ante la institución correspondiente de su situación socioeconómica que se ha visto menoscabada, punto, seguido, ahí agregaría completo ese inciso de la otra indicación hasta la ley 21.000 y el resto lo dejaría igual. Creo que de esa manera quedan incorporados los elementos valiosos de ambas indicaciones. ¿Diputado Santana? Ya. El diputado Rey y después la diputada Vallejo, que había pedido antes. Gracias, Presidenta. A ver, yo solamente quiero hacer algunas observaciones a la indicación que ustedes presentaron respecto de lo que estamos viendo ahora. Primero, se refieren dentro del primer párrafo a tanto las medidas de índole académico como los planes de flexibilidad de pago. Y resulta que la flexibilidad de pago es una de las medidas que están tomando las universidades, las instituciones de educación superior. Son varias medidas que están tomando, por lo tanto, el proyecto limita a la posibilidad que tienen las universidades de entregar ayuda a los estudiantes, porque acá solamente se refiere a la flexibilización de pago. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que habría que cambiar. Y luego hablan ustedes de asegurar un servicio de calidad de las clases de manera remota. Y cuando dicen un servicio de calidad, claro, el tema es a qué se refieren con calidad. O sea, yo creo que habría que colocar un servicio de clase remota, pero cuando abordamos calidad nos estamos refiriendo bajo qué paradigma, a qué nos referimos, un tema muy amplio, ¿ya? Por lo tanto es muy difícil de estandarizar. Y en el segundo, tercer párrafo, cuando se habla de que se deberá garantizar la continuidad de estudio a todos los estudiantes que acrediten su situación financiera, o sea, la acreditación tiene que ser para todos los estudiantes, no solamente para los que acrediten la situación financiera que se ha visto perjudicada. Entonces también el proyecto, si bien es cierto, es para generar condiciones para que todos los estudiantes, ¿no es cierto?, que se hayan afectado hoy día puedan continuar los estudios,
el proyecto de ley lo que hace es limitar este tema solamente en la parte de la continuidad de estudio, de garantizar, solamente garantizaría a los que acreditan la situación económica deficiente. Entonces yo creo que también eso habría que modificarlo. Eso, presidente. Gracias, diputado Rey. ¿La diputada Vallejo? Sí, no, yo quería sugerir que dejáramos de todas formas el último párrafo del inciso tercero de la propuesta 3, que es después de la ley 21.227, para poder no excluir con esto a nadie que pueda haberse visto perjudicado en su nivel socioeconómico y que no necesariamente está en la ley de protección al empleo, ¿ya? O que fueron despedidos, sino que simplemente, por ejemplo, viven con una situación de informalidad, tenían ingresos suficientes y ahora no tienen ingresos suficientes. Entonces lo dejaría igual abierto. ¿Cómo? No, tiene que demostrar. Bueno, pero Sí, pero como diputada, cuando tú postulas a beneficio y no. que una gran diferencia que incluye lo que dice el diputado Pardo es que sean las instituciones las que van a revisar esos antecedentes. Entonces podría ser una situación distinta a la que presentásemos nosotros si las instituciones lo revisan. Diputado Pardo. Precisamente, Presidenta, si uno lee la frase anterior, donde insertaríamos el inciso de la tercera indicación, dice que se adoptarán respecto de aquellos estudiantes que acrediten ante la institución correspondiente que su situación socioeconómica se ha visto menoscabada. Ahí está cubierto lo que señala la diputada Vallejo, y al incorporar el inciso tercero se complementa. Y podríamos ponerle, se considerará, entre otras, que la situación financiera de un estudiante, y con eso quedan complementadas ambas cosas. Claro. Seca, lo va a agregar ya lo tiene anotado. Yo lo pondría después del párrafo sanitaria y antes del párrafo en caso. Lo pondría ahí y le pondría entre otros. En la indicación de Pardo, lo pondría después del primer párrafo. Ya. Lo que pasa es que si lo poní después de menoscabada, después se refiere el plan debería incluir a lo menos, se refiere a otra cosa. Ah, ya, es que ese Entonces va a hay que quedar correrlo, incoherente. hay que ponerlo más arriba. ¿Cachai? A ver, diría, a raíz de la emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote del COVID-19, las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objetivo apoyar la continuidad de formación de los estudiantes. Y ahí ponemos, el plan deberá incluir a lo menos las medidas académicas y económicas que se deberán tomar durante el año 2020 en virtud de la emergencia sanitaria, haciendo especial énfasis en las medidas que se adoptarán respecto a aquellos estudiantes que acrediten ante la institución correspondiente que su situación económica se ha visto menoscabada. Entre otras, se considerará que la situación financiera de un estudiante se ha visto perjudicada en los casos en que el estudiante... Ya, vamos a poner... Y después sigue todo igual. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, cambiamos una frase y la secretaria lo... Lo dejamos con menoscabada. Sí, lo dejamos con menoscabada. Va, entre otras, se considerará que la situación... Al inicio de la... No, pero después de... Termina con menoscabada. Punto. Después sí, entregó... Se considerará, entre otras, en ese orden, por favor, secretaria, para el... Puede ser o visto reducida su jornada en virtud de la ley 21.000/2027. La redacción que quede más... Pero se entiende la idea. Ya. ¿Con eso estamos de acuerdo entonces? Sí. Ya. Procedamos a la votación. Voy a tomar primero los que están acá y luego los que están... De acuerdo. Telemático para que sea más fácil. Sí. Señor Bobadilla. Señor Bobadilla. Después. Ya. Señor González. Señor Pardo. Señor Rey. Señor Santana. Señor Chalper. Al final. Señora Vallejo. Señor Vinter. Ya. Señor Bobadilla. ¿Me dijo que al final? ¿No? No. Señora Hoffman. Señor Bobadilla. Señor Chalper. Falto yo, ¿no? Usted siempre al final. Ah, ya. Parece que... Ya, a todos.
Sí, la diputada Girardi me está llamando, me está pidiendo. Dígale que no la vino. Le voy a reiniciar. Diputada Girardi, yo vi recién que había solicitado la palabra porque si no se ve toda la pantalla ya, es imposible que vea la mano. Creo que voy a dejar eso Entonces, nomás. No, les envié WhatsApp a todos, les dije estoy acá, estoy pidiendo la palabra, pero nadie pesca. Votación para que pueda... Ni siquiera me saltaron hasta en la votación. Estamos en votación. Claro, lo sé, pero yo pedí la palabra antes, diputado. Y la pedí varias veces. ¿Considera que quizás puede influir en la votación? Sí, pero que lo digan. Votemos. Diputada Girardi, ¿cómo vota? Primero quiero decir lo que yo quiero. No, perdónenme, yo pedí la palabra varias veces. Estoy de acuerdo. yo le Yo le estoy diciendo que pueda decir lo que iba a decir. Sí. ¿Por qué me la Si estamos de acuerdo todos acá con que lo diga. No, yo creo que en definitiva, a mí me parece que están bien la propuesta que está proponiendo la presidenta, junto con los demás parlamentarios, pero me parece que la indicación además de la diputada Rojas y la nuestra, plantea que las modalidades de pago y el número de cuotas a pagar serán acordadas entre la institución de educación superior y el estudiante beneficiario del plan de flexibilización, y eso no está en el texto de la indicación del diputado Pardo, y yo propondría que quede, así como el tema de el servicio educativo por vía remota, que tiene que ser efectivamente un buen servicio, que tampoco está en el del diputado Pardo, y que yo creo que sería interesante que ambos párrafos pudieran quedar, porque no se habló de eso, no sé si estaba considerado que quedaran, por lo tanto me gustaría que quedaran y estaría a favor. Diputada, yo, porque hay un punto que efectivamente no... Los dos puntos no están como tal. Igual estamos entre medio de la votación, lo sé, pero podríamos votar los dos como eliminándole todo lo demás a la otra indicación. Propongo eso, que los dos puntos que usted ha dicho los presentemos como una indicación distinta y que luego queden incorporados si es que esa votación es mayoritaria. Lo que pasa es que mi idea, presidente, era proponer que se fusionaran las dos indicaciones, ¿no? Y que quedaran en los textos como se propusieron, el primero que ustedes propusieron con estos dos textos, nada más. Estos dos textos y ambas indicaciones quedan aprobadas. Le voy a preguntar al diputado Pardo si está de acuerdo. Usted se refirió porque en ese caso habría que tomar la votación de nuevo, y si no, propongo como modalidad que estén los otros dos en una indicación distinta y luego igual va a haber que ordenar el texto. Si no está de acuerdo, entonces lo hacemos como usted propone. Diputado Pardo. Pero si está de acuerdo, Es que entonces hagámoslo como yo estoy de acuerdo que lo revisemos, pero que explique, porque no le entiendo cuáles son los dos incisos que habría que incorporar. El último inciso de la 3, que dice las modalidades de pago y el número de cuotas a pagar serán acordadas entre la institución de educación superior y el estudiante, y luego sale lo de las intereses o multas, que está. Entonces la diputada dice que eso es más explícito, entonces que ese debería estar. Y lo otro es el tema De la calidad, que es el segundo inciso de la última. El segundo y el último inciso son los que la diputada Girardi dice que se incorporen. Yo le pregunto al diputado Pardo si está de acuerdo, y si no, los votamos distintos. Presidenta, que no es necesario, porque o sea, no está redactado de la forma que está en la otra indicación, pero está claro que es un acuerdo entre la universidad que va a calificar de acuerdo a los parámetros que le estamos fijando, si hay menoscabo o no económico, y de acuerdo a eso va a otorgar un plan que no puede contener intereses ni multos. O sea, yo creo que eso es lo relevante. Lo otro no le encuentro sentido, salvo que no lo haya entendido bien, pero... No solo, o sea, está claro que por ley no van a poder cobrar intereses ni multas, ¿verdad? Pero las modalidades de pago, o sea, en cuántas cuotas se pueden pagar, también es algo que sería beneficioso, por lo menos que sea mutuo acuerdo, ¿no?
No sé. Yo creo que cualquier deuda que uno tenga es bueno pactarla por ambas partes, no que sea solo impuesta. Sí, en la indicación que acabamos de aprobar dice que las medidas de flexibilización económica, donde se acuerde una modalidad diversa de pagos o en el número de cuotas, o sea, le deja mayor amplitud, porque no es la cantidad de cuotas la única forma de repactar. Pueden haber incluso, muchas universidades hoy día están dando becas, entonces lo restringimos más y el número de cuotas está explícito en el inciso segundo. Está bien, diputado Pardo, tiene razón, lo que pasa es que no había visto esa parte. Sí. Solo entonces estaría el tema del servicio de educación vía remota. Está oscuro. Se asegura, digamos. Diputado Pardo, ese era el último ya está claro que con lo que estaba en la indicación que usted presentó queda listo. Pero ahora el segundo inciso. Las instituciones mencionadas en el inciso presente deberán asegurar un servicio de calidad en las clases que se realicen de manera remota. El diputado Rey dice que sea un buen servicio en vez de calidad. Ya. Entonces, ¿podemos incluir ese, diputado Pardo? Y le doy la palabra al diputado Venegas. Yo acá tengo una diferencia de fondo. O sea, a mí me hace mucho ruido poner en las leyes que garantizamos cosas cuyos parámetros y cuya forma de garantizarlas no están explicitadas. Entonces, estamos asumiendo que si estamos dando una continuidad educativa, ¿no es cierto?, y que la superintendencia va a fiscalizar el método y todo lo demás, a mí en lo personal ahí ya es un tema más de fondo, no me parece que haya que garantizarlo. O sea, no sacamos nada con poner que lo garantizamos, estamos haciéndonos lesos nosotros mismos. Ya, pero entonces queda claro que la votación la vamos a dejar igual que la otra y si hay alguna otra parte que se quiere votar una indicación distinta se puede votar. Entonces no cambia los votos que ya se dieron anteriormente. El diputado Venegas quería mencionar algo. Sí, no, sobre este punto, alguien lo mencionó antes como una observación, el hecho de poner como el concepto calidad, porque siempre un profesor de currículum nos enseñó que era una tautología hablar de educación de calidad, porque siempre la educación, el servicio tiene una calidad, esta puede ser regular, mala o muy buena. Entonces, pongamos, y como eso es ambiguo, porque tal como dice el diputado Pardo, ¿cuáles son los parámetros que van a definir aquello? Busquemos entonces un concepto que sea más entendible o más claro, y esto es que nosotros lo que queremos señalar es que ese servicio sea un buen servicio, ¿no? Me gusta más como concepto ese por las razones que señalé y me inclinaría a apoyar ese que alguien planteó. No recuerdo exactamente. El diputado Rey. Fue el diputado Rey, pero algo relevante. Y me lo está diciendo aquí el subsecretario, es que se incluye a la superintendencia en la indicación del diputado Pardo. Por lo tanto, velar por el buen servicio es algo que la superintendencia va a tener que realizar, sí o sí. Ahora, retomemos la votación entonces con el primer acuerdo que habíamos tomado. La secretaria venía la diputada Girardi. Sí, no, el diputado Belolio primero. Diputado Belolio. ¿Se va a votar Que vote la guagua. No, León está durmiendo León. León está alegando un poquito. Voto a favor. Diputada Girardi. A favor. Señor Venegas. A favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 13 votos. Aprobado por unanimidad. A los diputados que están remotos y a Fernanda, que también está conectada remotamente. Ahora tenemos la pantalla puesta aquí en el data, entonces vamos a ver si ustedes levantan la mano, pero les pido que lo hagan
igual con la manito, porque puede que estemos en el debate y no los veamos cuando están levantando su mano real, ¿ya? Le pido disculpas de todos modos a la diputada por lo que pasó antes, porque no teníamos toda la pantalla para verlo. Y se ve muy oscuro. Puesto levantar la mano en sí, diputada, lo que pasa es que no lo veíamos desde acá porque no estaba puesta en el data, entonces no la veíamos cuando la levantó, ni a usted porque su pieza está oscura, ni la mano del sistema. Ya, diputada, vamos a seguir porque no sé cómo explicarle que no estamos aquí y no la pudimos. Ya, sigamos con la indicación 2. La indicación número 2 es de las diputadas Girardi, Fernández, Rojas y Vallejo y los diputados González, Santana, Vinter y Venegas para reemplazar el artículo único del proyecto por el siguiente. Durante el año 2020, las instituciones de educación superior no podrán aplicar sanciones por el incumplimiento del pago de arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación, o condicionar la prestación del servicio educativo al pago de estas a los estudiantes de educación superior que cursen carreras y programas de estudios de carácter presencial, semipresencial o a distancia, conducente a los títulos y grados señalados en las letras A, B y C del artículo 54 del decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación, siempre que estos acrediten que su situación financiera se ha visto perjudicada en los términos señalados en el inciso siguiente. Se considerará que la situación financiera de un estudiante se ha visto perjudicada en los casos que el estudiante o algún miembro de su grupo familiar haya perdido su empleo o se encuentre acogido a la ley 19.728 o se haya suspendido su relación laboral o visto reducida su jornada en virtud de la ley 21.227 o bien que haya sufrido una disminución en sus ingresos propios o familiares como directa consecuencia de la crisis sanitaria. Las instituciones de educación superior no podrán expulsar ni tampoco condicionar la rendición de exámenes y otras evaluaciones, la toma o elección de asignaturas o el otorgamiento de títulos o grados a los estudiantes a los que hace referencia el inciso precedente por el no pago de arancel o derecho a matrícula, entre otras. Asimismo, las instituciones de educación superior no podrán en el año 2020 iniciar acciones judiciales o extrajudiciales para exigir el cobro ejecutivo de las obligaciones indicadas en el inciso primero. Gracias, secretaria. Bueno, como autora de esta indicación, como una de las autoras, lo que incluye es que no se tomen en definitiva sanciones, ya que es distinto a lo anterior, porque uno asegura la continuidad de estudio y que no haya multa de intereses, que es lo que aprobamos antes, pero esta se refiere a que no haya sanciones por el incumplimiento del pago, o ya sea de arancel o de derechos de matrícula. Entonces, es como una garantía. Yo creo de todos modos que lo que está después a donde dice el Ministerio de Educación, antes de terminar el primer inciso, lo que sale desde ahí hasta el final no es necesario que esté a raíz de lo que ya... Pero el último párrafo dice: las instituciones de educación superior no podrán expulsar ni tampoco condicionar la rendición de exámenes y otras evaluaciones, la toma o elección de asignatura o el otorgamiento de títulos o grados. Entonces eso es lo relevante de esta indicación. Y el diputado Vinter, que también es autor, y después el diputado Rey. Sí, lo que pasa es que hay un aspecto que creo que tenemos que concordar, por lo menos la interpretación de esta indicación, con respecto al incumplimiento de pago de aranceles, derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación, etcétera, que está en el primer inciso, que se complementa después diciendo que no se pueden tomar acciones judiciales o extrajudiciales para exigir el cobro ejecutivo de las obligaciones, indicada en el inciso primero. Creo que hay que dejar en claro la situación de las deudas devengadas con anterioridad a esta crisis. Es decir, ¿estamos hablando de los aranceles de este año o estamos hablando de deudas que puedan tener cualquier situación, o sea, cualquier temporalidad? ¿Me explico? Creo que la literalidad del artículo deja abierto a interpretar que estamos hablando de las deudas devengadas durante este año o de cualquier tipo de deudas que tenga la institución con el estudiante. Pero una medida que se tome por deudas que se generen durante este periodo, aun cuando el estudiante tenga deudas previas, la decisión va a ser en función de que la deuda se va a prolongar. Diputado Rey. Gracias, presidenta. Bueno, el artículo del cual estamos hablando va más allá de la idea matriz de la iniciativa, porque
habla que durante el año 2020, y ahí sale la serie ahí sigue la redacción, ¿no es cierto?, de la iniciativa, y resulta que el proyecto de ley en su título establece que este proyecto es con ocasión de la pandemia COVID-19, por lo tanto, al colocar que es durante el año 2020 en el primer párrafo y en el último párrafo, está claro que esta indicación va más allá de la idea matriz del proyecto. Porque se refiere específicamente el proyecto a la emergencia sanitaria. Ya. Diputado, pero tengo un orden aquí, diputada Girardi y después el diputado Belolio. Está mal redactado, estoy diciendo que... Diputada Girardi, diputado Belolio, diputado Santana y la asesora de la subsecretaría. Sí, gracias, presidenta. Yo quiero proponer que en el artículo, en la indicación, dejemos, saquemos el párrafo donde se establece donde se hace referencia a los estudiantes, a la característica de los estudiantes en el inciso siguiente. En vez del inciso siguiente, yo dejaría en los términos señalados en el artículo anterior, ¿ya? Porque ya se señaló lo mismo que se señala acá, ¿ya? Se considera que la situación financiera de un estudiante se ha visto perjudicada. Eso ya lo transformamos en el artículo anterior, ¿ya? Y por lo tanto debiéramos decir que en vez se ha visto perjudicada en los términos señalados en el artículo anterior, ¿ya? Y borraría todo lo que viene. Se considera que la situación financiera de un estudiante, hasta como consecuencia directa de la crisis sanitaria, porque eso ya está en el artículo anterior que recién aprobamos, ¿ya? Y las instituciones de educación superior, para salvar lo que dice el diputado Winter, ahí yo podría reiterar que en el contexto de la crisis sanitaria, ¿ya? Las instituciones de educación superior no podrán, en este contexto de crisis sanitaria, las instituciones de educación superior no podrán expulsar ni tampoco ¿ya? Para dejar claro que se refiere solamente a esta situación, porque también el tema de la rendición de exámenes, las evaluaciones, el otorgamiento de títulos, todo esto, el tema de las posibles acciones judiciales, etcétera, todo esto solo se refiere al contexto de la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, yo pondría en este contexto de crisis sanitaria, las instituciones de educación superior no podrán, ¿ya? Y ahí se salva lo que planteaba el diputado Pinter. Sí, yo tengo varias palabras, son 1, 2, 3, 4, 5, pero les pido que vayamos intentando hacernos cargo de lo que ya se ha señalado, porque por ahora el párrafo 2, la mayoría de los que me hablamos consideramos que hay que sacarlo. Y lo mismo que desde siempre, donde dice siempre en el inciso 1. Entonces eso lo sacaríamos. Entiendo que hay acuerdo para eso. Desde siempre y todo el artículo 2. Ella proponía hacer referencia al artículo anterior Ya. en vez del inciso siguiente. Ya. Y la última acotación que hizo la diputada Girardi. Ya, para que se refieran a eso los que vienen. Viene el diputado Belolio. Le tomé la palabra al diputado Venegas también. Y también a Fernanda. Ahora el diputado Belolio, pero lo tengo anotado también. Ya, muchas gracias. diputado Belolio. Sí, ya. Gracias, presidenta. Yo creo que el texto que usted leyó repite y se contradice con varias de las cosas que ya mejoramos en el artículo número 1. Por tanto, si el objeto es que no hayan sanciones derivadas del no pago en el contexto de la pandemia, lo que deberíamos hacer es poner algo así como: los estudiantes que se acojan al artículo precedente no podrán ser efecto de sanciones ni
ni demoras en la toma de sus exámenes, ni etcétera, etcétera, etcétera. Mucho más sencillo, digamos. Si ese es el efecto, entonces digamos que el haberse acogido al artículo anterior no implicará ni podrá significar sanciones como las 1, 2, 3, 4. Yo creo que tiene que ser bien explícito que tiene que ser con respecto a ese artículo, porque, por ejemplo, puede haber un estudiante que resulte expulsado a raíz de otra cosa distinta, digamos, no a raíz de, no tengo idea, por ejemplo, por un acoso. Y no quisiéramos decir que se acogiera a este artículo producto de que no se puede expulsar a ningún estudiante mientras dure la pandemia, sino que es simplemente por el hecho de el no pago. Y por último, en las acciones que se proponían en dicho artículo que dice acciones judiciales y extrajudiciales, hay que tener cuidado porque una acción extrajudicial es que la universidad llame por teléfono. Entonces, si acordaron un plazo distinto que el que estaba programado originalmente, con cierta cantidad de cuotas, ¿cómo no va a poder tener esas acciones extrajudiciales? Cosas completamente distintas son las judiciales, que se supone, como hay un acuerdo entre las partes, no corresponden, digamos, porque no es que esté en mora y por tanto no se validan esas acciones judiciales. Entonces, yo lo simplificaría y diría que los estudiantes acogidos al artículo anterior no podrán ser, no se les podrá aplicar las sanciones tales como 1, 2, 3, 4 y punto. Con eso quedaría bastante más sencillo. Diputado Santana. Sí, yo creo que estamos hablando de dos aspectos que son relevantes, que uno es la posibilidad de que se generen intereses o sanciones por mora, y lo otro se refiere a la continuidad de los estudios. En el primer artículo en el que aprobamos, dice en el segundo párrafo, el cambio en dichas condiciones no podrá generar intereses ni multas ni por mora. Entonces a mí me genera tranquilidad eso. Lo que no me genera tranquilidad es que dice, las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objetivo apoyar la continuidad, pero en ningún caso se refiere o no garantiza la continuidad de el estudiante en la casa, en la institución de educación superior. Y por tanto, a mí me parece relevante que en este artículo, el que vamos a votar ahora, mantengamos aquella frase en donde dice o condicionar la prestación del servicio educativo al pago de estas, porque eso entrega una garantía respecto a la continuidad del estudiante. El segundo párrafo yo lo borraría entero y mantendría el último párrafo que es aquel que se refiere a otro aspecto, que es el de que es el mismo aspecto, el de la continuidad de los estudios, en donde dice la institución de educación superior no podrá expulsar. Eso. Ya, el diputado Pardo y el diputado Venegas, y le damos la palabra al Ejecutivo también. Presidenta, yo creo que en línea con lo que señaló el diputado Belolio y en parte lo que acaba de señalar el diputado Santana, yo creo que ya en el artículo anterior aprobamos un plan sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Educación, que establece que no va a haber cobro de intereses ni multas, que establece que se va a poder dar continuidad a los estudios. Yo dejaría de esto solamente lo siguiente: durante el año 2020 las instituciones de educación superior no podrán aplicar sanciones por el incumplimiento de pago de arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación, o condicionar la prestación del servicio educativo al pago de estas a los estudiantes de educación superior que se hayan acogido al plan establecido en el artículo anterior. Y yo lo dejaría hasta ahí nomás, porque todo lo demás es redundante, y el último párrafo es una descripción de la continuidad del servicio, que tampoco y así evitamos las confusiones que mencionaba el diputado Belolio. Además, Presidenta, ¿Hasta dónde dice usted, diputado? yo digo que dejemos las primeras 5 líneas del artículo de educación superior, agregando que se hayan acogido al plan establecido en el artículo anterior, desde donde dice a los estudiantes de educación superior que se hayan acogido al plan establecido o descrito en el artículo anterior. Porque acá también hay otra señal equivocada que tenemos que evitar, Presidenta, y es que escuchamos a los rectores de las universidades estatales, de las universidades privadas, y la situación de las universidades, como muchas otras instituciones, requiere que aquel que pueda pagar siga pagando. Y no que demos la señal equivocada de que por una parte decimos, mire, que hay un plan especial para los que cumplan con estos requisitos y no puedan pagar, pero chip libre para todo el mundo igual, porque no se les puede suspender, no se les puede expulsar. Entonces, yo creo que con la redacción que estoy proponiendo, que es la redacción originaria del
artículo con el complemento de asociarlo al artículo anterior, circunscribimos la prohibición de suspensiones y sanciones y garantizamos la continuidad del servicio a aquellos alumnos que se hayan acogido a lo que establecimos en el artículo anterior. Gracias, diputado Pardo. Diputado Venegas. Está sin audio. Le están dando la... Diputado Venegas. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Voy a usar mis primeros 20 segundos para felicitar a Jaime por esa hermosa bendición de su hijo León. Primero que nada, decir que nos remitimos a la idea matriz del proyecto. Quiero argumentar en la línea que lo hizo el diputado Pardo y también algo Jaime. La idea matriz del proyecto apunta en la dirección de ayudar a aquellos estudiantes y sus familias que se vieron afectados como consecuencia de esta situación extraordinaria. Estamos legislando para un momento extraordinario. ¿Cuál es? Este estado de excepción constitucional que es declarado, ¿no es cierto?, el estado de catástrofe. No más allá de eso. Entiendo que no más allá de eso y que aquellos que puedan demostrar que efectivamente fueron afectados por, ¿no es cierto?, desempleo, pérdida de ingresos, etcétera, se acojan a estas facilidades que se están dando. Por eso yo creo que debiéramos mantener ese espíritu y a lo mejor entonces por ejemplo, yo creo que efectivamente para esos chicos que llegan a acogerse a estos planes de flexibilización, evidentemente la institución no podrá ejercer acciones ni judiciales ni extrajudiciales mientras dure el pacto. Pero eso tiene que tener un límite, pues no es ad eternum, es mientras dure esta emergencia, entiendo, ¿no? Y en consecuencia creo que eso debería quedar bien establecido. Por ejemplo, dice parte de la indicación que no se podrán ejercer acciones judiciales ni extrajudiciales durante el año 2020. Pero ¿quién nos garantiza que este estado de excepción constitucional no dure más allá de este? Hoy día no hay ninguna certeza. Entonces, lo que quiero proponer, no sé si fui claro, es que quede neutro, que no se case con un periodo determinado, sino que más bien dentro de lo que es simplemente esta situación de emergencia o de estado de excepción constitucional. Gracias, diputado. El diputado Chalper y la diputada Hoffman. Gracias, presidenta. Yo, la verdad que un poco sumarme a lo que acaba de decir el diputado Venegas por su intermedio. O sea, me parece que cuando uno habla de durante el año 2020, la verdad es que hace una alusión bastante poco precisa respecto de quiénes van a ser las personas. Y también sumarme un poco a lo que decía el diputado Pardo hace un rato, porque la verdad que a mí me produce un conflicto de que siento que el artículo primero que acabamos de aprobar está en un sentido totalmente contradictorio con este artículo. El artículo primero, me parece que el mérito de este proyecto de ley es haber tensionado una conversación respecto de cómo resolvíamos una situación. Y el artículo primero lo que hace es que esa tensión se canaliza a que las partes se pongan de acuerdo, por ponerlo en términos jurídicos, ¿eh? Y me da la sensación que este artículo segundo hace exactamente lo contrario. O sea, la invitación que hace es a no cumplir la obligación. ¿Se fija? Entonces, yo tengo la sensación que empatizando con la preocupación del diputado Santana, que me parece razonable, bastaría con aludir a la situación anterior. De hecho, haría más sentido, presidenta, la verdad, modificar el artículo recién aprobado y agregarle las sanciones académicas, ¿eh? Sin aludir solamente a la mora y a los intereses, pero me parece que si usted no lo acota al público beneficiario del artículo anterior, usted en el fondo está borrando con el codo lo que acaba de escribir con la mano, porque le está diciendo, mire, acójase a los planes de flexibilización, pero si no lo hace no importa, no lo vamos a poder sancionar. Entonces, en el fondo, la invitación es a no acogerse a los planes, que me parece es lo que precisamente queremos resolver. Gracias, presidenta. Diputada Hoffman.
yo en la misma línea de lo que planteaba el diputado Chalper y también el diputado Venegas, me preocupa el último párrafo cuando dice que no podrán, en el fondo, iniciar acciones judiciales y extrajudiciales. Esto tiene que quedar muy, Presidenta, muy acotado a este tipo de situaciones. Acá no viene muy amplio, y lo que sabemos que puede pasar es incentivar el pago del fondo, el no pago de aquellos que sí pueden pagar. Lo que más nos dijeron los rectores fue precisamente cómo poder minimizar el efecto de este proyecto en aquellos estudiantes que sí pueden pagar. Yo no sé si vale la pena eliminarlo o al menos dejarlo muy acotado a aquellas causales anteriores. Yo insisto que lo que plantea el diputado Pardo también me parece que es lo más razonable. Gracias. Sí, diputado, porque para de nuevo intentar tomar lo que ya se ha ido señalando, entiendo que a los que habíamos presentado la indicación consideramos que esto es aplicable a, sí, estoy viendo las manos, pero estoy intentando también que se considere lo que se ha dicho acá de manera de no estar reiterando todo el rato lo mismo. Consideramos que lo importante es que no haya aplicación de sanciones, y la aplicación de sanciones, hay ahí como una enumeración que dice expulsar, condicionar la rendición de exámenes y otras evaluaciones, las acciones judiciales, refería a los estudiantes que efectivamente se acojan. Entonces entiendo que igual hay cierto consenso para ello, así que le pido a los diputados que vienen que se puedan referir a lo que ya se ha discutido en este rato. Viene el diputado Belolio, la diputada Girardi y el Ejecutivo. ¿No? Entonces, la diputada Girardi. Ya. Gracias, Presidenta. Sí. Solo decir que estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Belolio y con lo que plantea Pardo, ¿ya? Porque claramente el primer párrafo de la indicación, ¿ya?, deja muy claro que no se pueden aplicar sanciones por el incumplimiento de pago de arancel, derechos básicos de matrícula, o condicionar la prestación del servicio educativo, o sea, la toma de exámenes, todo eso forma parte de lo mismo. Entonces, lo que se hace al final es detallar lo que se dice de alguna manera en el primer párrafo. Entonces, yo creo que efectivamente está todo dicho en el primer párrafo, ¿no? Entonces, y lo dejaría como propone el diputado Belolio a los estudiantes que se acojan que se hayan acogido a lo establecido en el artículo primero. Yo dejaría el artículo hasta ahí, pero tengo una sola pregunta, ¿ya?, a los que elaboramos la indicación y a los que están de acuerdo con esta indicación, ¿ya? Durante el año 2020, mi pregunta es qué pasa si alguna de estas sanciones pudieran ocurrir después, ¿ya? Entonces, no sé si acotarlo al año 2020. Esa es como una duda que me surge en términos de que a veces las instituciones van de repente muy lento, ¿ya? ¿Qué pasa si un estudiante congela, por ejemplo, y las sanciones se le aplican en el 2021? ¿Ya? O cualquier situación que de esa índole. Por lo tanto, sí me gustaría que quedara planteada la pregunta y ver cómo la resolvemos. Ya. Gracias, diputada Girardi. Le voy a dar la palabra a Fernanda del Ejecutivo. Y acá estamos viendo una posible redacción con las acotaciones que ya se han realizado. Fernanda. Gracias. Sí, por su intermedio, bueno, lo que quería señalar al principio era que, independiente que se podrá ver ahí entre ustedes una nueva formulación de esta indicación, de todas maneras me parece importante hacer presente por su intermedio, Presidenta, a la Comisión y a los honorables diputados de que existen, así como señalé en la sesión pasada, existen aspectos de esta indicación que efectivamente son de carácter inadmisibles por inconstitucionales. Ya lo habían señalado respecto a la idea de matriz, efectivamente acá hay una referencia al año 2020 que escapa del periodo en que podría escapar el periodo de emergencia sanitaria decretado,
Por lo tanto, por supuesto que, claro, desde nosotros también efectivamente apoyamos de que es poco precisa la indicación al hablar del año 2020. También, y así como señalé la vez pasada, en este caso esta indicación se mantiene la inadmisibilidad, Presidenta, respecto al punto tercero, punto 3 del artículo 65 de la Constitución Política. Ya acá hay una prohibición respecto a condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecida en favor del Estado, del fisco o de los organismos o entidades referidas. Esta indicación modifica aquello de obligaciones que están en favor del fisco. Por lo tanto, también en este caso nos parece importante hacer ver por su intermedio, Presidenta, la inadmisibilidad de esta indicación, al menos así como está presentada, y para que también sea considerado en la votación de esta indicación o de su admisibilidad. También, efectivamente, sobre todo para también las universidades estatales, también efectivamente incide la Administración Financiera del Estado, lo señalé en la comisión pasada, nosotros creemos importante reiterarlo, de que efectivamente hay una referencia directa a la Administración Financiera Presupuestaria del Estado, incluyendo modificaciones al presupuesto. Por lo tanto, a nosotros nos parece a todas luces que esta indicación también debe ser en principio inadmisible, más allá de la discusión de fondo que se ha estado dando en esta comisión, Presidenta. Además, también esta indicación, y así como también otras que como me referí en la comisión pasada, también hay una transgresión a la garantía de la libertad de enseñanza contemplada en la Constitución, porque los establecimientos deben poder tener la libertad de organizarse, y como señalé, esta libertad no solamente es respecto de abrir establecimientos, sino que también de organizarlos internamente. Por tanto, también nosotros hacemos presente que esta indicación vendría a ser inadmisible por inconstitucional. ¿Ya? La autonomía también de las instituciones de educación superior, por su intermedio, Presidenta, también en esta indicación se ve transgredida. Nosotros hicimos llegar a la Secretaría, bueno, lo que yo expuse la vez pasada, que si quieren por honor al tiempo, solamente me estoy refiriendo a las ideas generales de lo cual que les estoy presentando, pero también en este caso, en esta indicación, veríamos transgredido los rasgos de la autonomía de las instituciones. Por tanto, también esta garantía estaría transgredida con esta indicación, Presidenta. Eso quería decirlo antes de que, o quizás hacerlo ver a los diputados por su intermedio. Presidente, una pregunta para la expositora. Diputado Sí, muy breve. Perdón, no entendí bien en qué parte usted ve un problema de libertad de enseñanza, en el hecho de que la universidad no puede aplicar alguna sanción o... Entiendo, diputado, y por su intermedio, Presidenta, de que efectivamente las modificaciones al menos que han estado conversando, claro, efectivamente no se condice con un plan que en el fondo se conversó en las indicaciones 1 y 3, digamos, de la primera discusión, porque efectivamente al no tener ni un tipo de sanción, en el fondo no se condice también con la primera discusión. Pero efectivamente, respecto a la libertad de enseñanza, por su intermedio, Presidenta, el diputado Chalper, señalé la vez pasada de que la libertad de enseñanza incluye la de organizar y mantener los establecimientos educacionales, establecer sanciones, eximir de multas y los aspectos que en este caso esta indicación, también por supuesto el tiempo que merece y que señala esta indicación, de todas maneras transgrede la libertad de organizar, es lo que señalaba. No solo la libertad de enseñanza incluye, según la Constitución, abrir y organizar y mantener los establecimientos. Esto, por supuesto, que en nuestra perspectiva, diputado, y por su intermedio, Presidenta, tiene a todas luces una transgresión a organizar el establecimiento, en este caso de las instituciones de educación superior.
Gracias, Fernanda. El diputado Rey. Gracias, Presidenta. Sí, justamente me iba a referir a lo que Fernanda había planteado recién en torno a la inconstitucionalidad de parte de las iniciativas, producto justamente de que incide en la administración financiera del Estado. ¿Y por qué? Porque acá se establece en el artículo 65, inciso 3, número 3 de la Constitución, que contratar empréstito o celebrar cualquier otra clase de operaciones que pueda comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de lo que estamos hablando, de los gobiernos regionales, etcétera, dice condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otros cargos financieros de cualquier naturaleza establecida a favor del fisco del organismo o entidades referidas es inconstitucional. Por lo tanto, no solamente en este artículo, sino que lamento que también parte, parece, del artículo anterior también hacían referencia a esto. Por lo tanto, yo creo que es algo que tenemos que sopesar a continuación y en parte importante del resto del proyecto. Eso. Gracias. Diputada Vallejo y el diputado Pardo. Sí, no, Presidenta, volviendo a la discusión del artículo, o sea, de la indicación, yo estoy de acuerdo que se restrinja a los que se han acogido al plan que establece el inciso anterior, pero que se entienda en la historia fidedigna de la ley que acogerse al plan es postular al plan y no necesariamente que, o sea, lo que veo es que puede pasar que muchos estudiantes hagan el trámite y en el proceso del trámite, antes de acreditar su situación socioeconómica de privada, le apliquen sanciones, porque todavía no está acreditado. Y como sabemos que se pueden demorar, claro, durante eso, porque si no podemos hacer que los procesos de sanciones pueden ser más rápidos que el resultado de la postulación. Como son muchos estudiantes, la burocracia, etcétera, puede demorar 1 semana, 2 semanas, no sé. Pero, y en ese caso, si es que lo sujetamos a que cuando esté acreditado, pues que hayan sanciones de tipo académica o simplemente expulsiones, aun cuando el estudiante sí debió haber estado dentro de los beneficiarios. Gracias, diputada Vallejo. El diputado Pardo nos va a dar un consenso, estoy segura. Sí, Presidenta, yo creo que habiéndose aprobado el artículo anterior y estando todos de acuerdo en que no es una buena señal dejar una suspensión de sanciones abierta, sino que circunscrita únicamente a lo que aprobamos en el artículo primero, yo eliminaría del artículo primero la expresión durante el año 2020 y quedaría como sigue: las instituciones de educación superior no podrán aplicar sanciones por el incumplimiento del pago de arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación, o condicionar la prestación del servicio educativo al pago de estas a los estudiantes de educación superior que se hayan acogido al plan establecido en el artículo anterior, con lo cual dejamos cerrado, digamos, en términos funcionales y no de un año determinado o de un periodo de tiempo determinado. Claro, ya. O sea, en vez de hablar de un plazo que no... en los términos que los ha propuesto el diputado Pardo, y de todos modos me parece relevante la acotación que hacía la diputada Vallejo en términos de la historia fidedigna de la ley, que los estudiantes van a estar en un plazo postulando a esa posibilidad y en ese momento no se le deberían aplicar sanciones porque están postulando. O sea, ni siquiera postulando. O sea, como te están presentando su antecedente, no sé cómo se dice, claro. Ya. Con esa consideración, entonces, votamos. ¿Secretaria? Sí. Voy a tomar primero los diputados que están presenciales. Señor González. Sí. Lo leo de nuevo. Lo va a leer de nuevo el diputado Pardo. Ya. Pero ya lo había leído. Ya. Lo va a leer de nuevo. Pongan atención, sí. Las instituciones de educación superior no podrán aplicar sanciones por el incumplimiento del pago de arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación, o condicionar la prestación del servicio educativo al pago de estas a los estudiantes de educación superior que se hayan acogido al plan establecido en el artículo anterior. Ya, votemos. Puede ser a aquello en vez de a los, para que quede más. Se eliminó todo el resto, sí, quedamos solamente con eso. Solo ese inciso. No pregunten más porque se van a acordar, pues, Chalper. Señora Hoffman.
Abstención. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A ver, sí, quiero justificar. Si es cierto, yo estoy de acuerdo en que vayamos con la mayor cantidad de ayuda, beneficios a los estudiantes. Obviamente, esto, creo, y en mi posición personal, no puede transgredir la Constitución. Por lo tanto, como aquí hay una vulneración a la autonomía de las instituciones de educación superior, yo me voy a abstener, Presidenta. Señor Santana. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señor Winter. Señor González. Y las indicaciones no se cierran hasta que no terminemos la votación, según el reglamento. Señor Belolio. A favor. Señora Girardi. A favor. Señor Venegas. A favor. Señora Hoffman. Ah, perdón. Presidenta. Por la afirmativa, 9 votos, 3 abstenciones. Aprobado. Presidenta, Estamos en la hora, hay otra comisión que va a ocurrir acá, por lo tanto, desde la indicación 4 hasta la 12, hasta la 14, perdón, lo vamos a dejar para el día jueves. Pero si no hay acuerdo... Igual hay como 4 que... Bueno, yo voy a citar a sesionar de todos modos. Lo que pasa es que en esta sala va a haber otra comisión y nos han estado presionando. Voy a citar para que esto se termine de votar. Sépalo. Ya, pero por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.